En el audio estamos trabajando constantemente con ecualizadores, ya sea en consolas, equipos de guitarra, en un propio micrófono, en una mezcla, en una grabación. Todo el tiempo estamos manipulando ecualizadores, entonces hay que conocerlos bien y entender para qué sirven. ¿Cuál es la función que tienen? ¿Para qué sirven los ecualizadores? Básicamente sirven para trabajar el componente de frecuencia de una señal. Nos permiten acentuar o atenuar cierto componente de frecuencia. Esas frecuencias nosotros las medimos en hercios. Un hercio es un ciclo de onda en un segundo, que para nosotros eso es inaudible. Un ciclo en un segundo. A partir de 20 ciclos, nosotros empezamos a oír hasta 20.000 ciclos de onda en un segundo. En nuestro sistema musical trabajamos con una afinación donde el La es un 440, el La de la octava 2 es un 440, eso quiere decir que en 440 ciclos en un segundo decimos que eso es un La, ¿sí? Bueno, nosotros escuchamos de 20 a 20.000 ciclos en un segundo. Por debajo no lo oímos, pero lo percibimos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo percibimos a través de nuestro oído, pero sí a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro sistema óseo, a través de ciertos resonadores que tenemos en el cuerpo. Como vemos en imagen, hay otros seres que sí pueden oír otras frecuencias. Pero lo que más importa en realidad cuando estamos trabajando en audio es el campo de audición humano. Entonces, los micrófonos, las placas, los monitores trabajan en ese rango de audición y es lo que nos importa. ¿Todos oímos de 20 a 20.000? No. Con el tiempo vamos perdiendo audición. No todas las personas escuchan todas las frecuencias. Para eso uno debería hacerse una audiometría y ver qué es lo que uno está oyendo y si puede escuchar todas esas frecuencias. Entonces nos vamos a detener en saber qué es lo que hay de 20 ciclos a 20.000. ¿Cómo podemos ver qué es lo que pasa en una señal, ya sea en una voz, en un ambiente, en una guitarra, en una música ya mezclada? Bueno, utilizamos un analizador de espectro. El analizador de espectro es una herramienta que nos permite ver qué es lo que hay en todo el campo de frecuencias en relación a la amplitud. La amplitud obviamente medida en decibeles. En este analizador de espectro lo que se hizo es se puso una línea divisoria que está en el menos 30 decibeles, como para decir, bueno, este es el 0. Si vos querés levantar tantos decibeles, vas a agarrar y vas a levantar X cantidad de frecuencias. Puedes agarrar una frecuencia o puedes agarrar una zona de frecuencias. Pero en este analizador de espectro vemos una imagen, una foto de un momento que nos dice esto es lo que está pasando en este preciso momento. Y en este preciso momento vemos todas las frecuencias actuando. Y eso quiere decir básicamente que esto que vemos en imagen es ruido, porque el ruido tiene ese comportamiento. Están todas las frecuencias sonando en simultáneo. Podemos ponernos de acuerdo y decir que podemos dividir en subgraves, en graves, en medios graves, medios agudos, agudos y agudos superiores. Hablemos de graves, medios y agudos, más fácil. Y podemos decir que los graves se encuentran en una zona, los medios en otra y los agudos en otra. Esto no es una norma. No quiere decir que los graves sí o sí están entre 25 y 125. Es una forma de ejemplificar y decir, ok, cuando hablemos de graves nos estamos refiriendo a una zona del espectro y cuando hablamos de agudos estamos hablando de otra zona del espectro. Por eso todo el tiempo estamos mencionando, bueno, hay que bajarle en graves o hay que subirle un poquito en medios para que se entienda mejor la voz, etc. Entonces es una forma de consensuar las distintas zonas del espectro de frecuencias. En la música, bueno, cada instrumento tiene un rango de frecuencias que toca. O sea, por ejemplo, el primer caso es un violín que dice que la nota más grave que toca es un sol de la tercera octava que corresponde a 196 hercios.
y toca desde ese sol hasta el sol de la séptima octava, que es 3100. Y acá tenemos un tema, que es que uno creería que debajo de esa nota que toca no suena nada y arriba de la última nota que toca tampoco suena nada. Y no es así, porque nosotros lo que tenemos en una señal es una serie armónica. ¿Sí? ¿Qué significa una serie armónica? Cuando uno, por ejemplo, toca una nota, y en este caso podemos ver la nota de un piano, un do, bien grave, aparece una secuencia armónica. De esto habló Pitágoras y un poco el chiste del Pato Donald es porque en una película aparece el Pato Donald y nos explica un poco de cómo funciona el sonido. Y acá podemos ver que si tocamos esa nota va a haber una secuencia de armónicos que van a sonar. O sea, va a sonar el doble, va a sonar la quinta, va a sonar de vuelta el doble, va a aparecer una tercera y así va a aparecer una serie armónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo digo una palabra o toco una nota de un instrumento, aparece también otro componente armónico. No es que yo toco una nota y solo suena una frecuencia específica, sino que suena una seguidilla de frecuencias en simultáneo. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo. Vamos a un piano y tocamos una nota. Un La 4, es el La 440 del cual hablábamos. Ese La 440 está tocado y lo podemos ver en este punto gris que está acá, pero también vemos otro componente, por ejemplo, este armónico de abajo, estos armónicos arriba. Eso es los armónicos de este piano. Empiezan a aparecer cierto componente armónico en base a esa nota que se tocó. Pero vamos a tocar otro La en otro piano, o sea, el mismo La pero en otro piano. Y fíjense cómo cambia el componente de frecuencias. O sea, en este caso, por ejemplo, tengo este componente de graves y en este tengo mucho menos. En este tengo menos componente agudos, acá tengo más componente agudos. ¿Por qué? Bueno, porque además de que esa aparición de armónicos en algunos instrumentos tiene más nivel, menos nivel, aparece algo que es el componente inarmónico. Todo lo que no tiene que ver con esta serie, sino con acciones mecánicas. Por ejemplo, podemos ver en este caso que este La 440 tiene armónicos perfectos. ¿Por qué? Porque están generados eléctricamente o digitalmente. Esto es un mini Moog, un sintetizador. ¿Sí? ¿Vieron que dije que tenemos una cuestión que es inarmónica? Vayamos al ejemplo del piano, que es el más claro. Podríamos ir también al de la voz, pero vamos al del piano, que es más fácil. Toco ese La 440, o sea, este pico que vemos acá. Hay un dedo que pulsa una tecla. Esa tecla tiene un martillo que golpea una cuerda. Esa cuerda reverbera y resuena en una caja de resonancia. Y yo lo estoy captando además con unos micrófonos que están pasando por un preamplificador. Hay toda una cuestión de señal, ¿sí?, que no tiene que ver con cuestiones armónicas, sino que justamente tienen que ver con esa cuestión mecánica, eléctrica, etcétera, que se suma a la señal. O sea que también está todo ese componente que forma el timbre de una señal. Bueno, el ejercicio más difícil es saber qué es lo que hay en cada sección del espectro de frecuencias. Vamos a un ejemplo que es el de la voz. ¿Sí? Acá agarré, por ejemplo, un ecualizador de tipo gráfico. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de ecualizadores. Y está dividido en distintas bandas. Hay una que afecta a los 31 Hz, 63, 125 y así. Son zonas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene una voz en cada una de estas zonas? Vayamos a la primera zona, 31 Hz. Básicamente la voz no tiene nada. ¿Sí? Una voz hablada, una voz cantada, no tiene nada en esas zonas porque es demasiado grave y la voz no tiene ninguna incidencia. Sí puede haber, por ejemplo, en una grabación, resonancias del cuarto, ¿sí?, componente de esa reverberación propia de un cuarto, subarmónicos de esa voz, ¿sí?, pero nunca va a ser una información relevante una voz, entonces es algo que no es muy relevante. En 63 pasa exactamente lo mismo, tampoco es muy importante lo que hay en esa zona. Recién en 80, 90 hercios empieza a aparecer componente, a menos de que estemos, no sé, cantando con una voz de ultratoma como si fuéramos Barry White. ¿Sí? Ahí sí puede llegar a haber notas graves o frecuencias graves, pero en general una voz hablada no tengo información debajo de 80 hercios, por eso
Como decía antes, los micrófonos también tienen ecualizadores, tienen filtros. Por ejemplo, el filtro de corte de graves, que me sirve para sacarle, en general en todos los micrófonos, de 80 Hz para abajo. A veces es un poquito más arriba, pero generalmente el consenso es que es en 80 Hz. ¿Por qué? Porque a partir de 80 Hz empieza a haber información. Como vemos, en 125, 250 Hz, en esas dos bandas, empieza a aparecer el grave, el cuerpo de una voz, ¿sí? Entonces en 125, 200, 250 Hz empieza a aparecer el grave, el cuerpo de una voz, ¿sí? Arriba de eso, 300 Hz, 400 Hz, más o menos por esa zona, vamos a encontrar una zona que no es tanto de cuerpo, sino que empieza a ser como una zona un poco más de lo que se llama en inglés como boxy, que se encajonó la voz. Esa sensación de que no es nasal, pero que se empieza a encajonar la voz, ¿sí? Es ese componente de frecuencias, esa zona de frecuencias que da esa sonoridad. Arriba de eso, más o menos en 1000, empieza a aparecer una zona de nasalidad, ¿sí? Se vuelve más nasal, empieza a aparecer ese componente, ¿sí?, de este resonador que tenemos acá. Va a depender mucho de la voz, puede estar por debajo, puede estar más o menos en 800, puede estar en 1000, más o menos, ¿sí? Arriba de eso aparece la zona más importante de todas, que es más o menos 2000, 3000 kilohercios, que es donde está la inteligibilidad de la palabra. Es la zona más importante de una voz, de un programa radial, de un programa de televisión, de una película. Es la zona más importante porque es donde entiendo la palabra. Si yo me quedo solamente con una voz en la zona de graves, 200 Hz, solo con esas frecuencias no voy a entender qué se dice. Vos sonás una bola que no se va a entender absolutamente nada. Y si me quedo con los agudos más extremos, va a pasar algo parecido. O sea que en 3000 Hz está lo más importante de una voz. Entonces, si quiero darle inteligibilidad a una palabra, voy a levantar probablemente en 2K, que va a estar comprendiendo entre 2000, 3000, etc. Arriba de eso, más o menos entre 5000 y 10000, vamos a encontrar lo que es la sibilancia, las S y el agudo de una voz. Más allá de las S también encontramos agudo, ¿sí? Las S básicamente son una huella digital de una voz. Cada uno tiene formantes, porque la S tiene esa particularidad, a diferencia de la Z. La Z es mucho más suave, la S tiene esa formante, ese foco de energía en determinadas frecuencias específicas. Y son un poco una huella digital. Yo las tendré marcadas en, no sé, 5300 y 9600. Y otra persona la tendrá marcada en 7400 y en 10.000, ¿sí? Generalmente son dos focos de energía o uno muy clavado, pero depende de cada voz y es un poco una huella digital. Si yo analizo mi S y la analizo en 6 meses, va a ser seguramente en el mismo lugar, a menos que me haya hecho algún tipo de tratamiento dental o algo que haya cambiado en cómo estoy posicionando la lengua, etcétera, etcétera. Ok. Y arriba de eso, en una zona más arriba, a partir de 12.000 hacia arriba, por ejemplo, usaría la banda de 16K, voy a levantar el brillo o el aire de una voz. Ahí encuentro eso, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando uno trabaja con ecualizadores, hay que entender qué hay en el componente de frecuencias de una señal. Yo lo estoy haciendo con una voz, pero podríamos hacer el mismo trabajo con un bombo, con un tambor, con una guitarra, con un ambiente de un río, con el sonido del dial de una radio, etc. Podríamos ver cómo es su componente de frecuencia, qué es lo que hay y qué características encuentro en todo el espectro, ¿sí? Cuando trabajamos con un ecualizador hay que entender cuáles son los parámetros de un ecualizador, cuáles son esas herramientas que nos permiten corregir ese componente. Tenemos 3 parámetros: la frecuencia central, el ancho de banda o Q y la ganancia. Esos son los 3 parámetros que nosotros utilizamos para trabajar con un ecualizador. La frecuencia central es sobre la frecuencia puntual en la cual voy a estar laburando. Ancho de banda es la zona, a partir de esa frecuencia para atrás y para adelante, cuánta zona voy a abarcar. Y la ganancia es si voy a estar levantando tantos decibeles o si voy a estar bajando tantos decibeles.
Entonces acá aparece una cuestión de que nosotros podemos trabajar con tipos de filtros. Por ejemplo, el que se ve seleccionado es un filtro tipo campana. Podemos usar un corte de graves, el más conocido, el low cut o el high cut, que sería un corte de agudos. A veces puede aparecer, en vez de low cut, puede aparecer como high pass, o sea, dejo pasar los agudos. En este caso lo llama como corte de graves. Y aparecen distintos tipos de filtro. En un ecualizador uno puede trabajar con bandas, o sea, con puntos, ¿sí? En el espectro, varios puntos en simultáneo para trabajar con los graves, con los medios, con los agudos en simultáneo, ¿sí? Existen distintos tipos de ecualizadores. Por un lado, los paramétricos, como es el de FabFilter, este ecualizador súper transparente y digital, que trae 3 parámetros. Por un lado, la frecuencia central, por otro lado la ganancia y por otro lado el ancho de banda. Estos parámetros se controlan, o sea, la diferencia es que yo los puedo controlar. Tengo un control de ganancia, un control de frecuencia y un control de ancho de banda, y además puedo cambiar el tipo de filtro y la pendiente de ese filtro, ¿sí? También existen los semiparamétricos, que básicamente tienen frecuencia central y ganancia. O sea que el ancho de banda no lo puedo cambiar, no lo puedo corregir porque viene fijo. Y eso me deberé fijar en el manual del desarrollador, donde aparecerá esa información. En este caso tenemos 3 bandas de graves, de medios y de agudos. Vamos a la de medios, solamente podemos elegir la frecuencia, por ejemplo 2.5 kHz, y puedo trabajar la ganancia en decibeles levantando o bajando. Y en las otras bandas puedo hacer exactamente lo mismo, lo único que cambia es que en graves y en agudos puedo cambiar el tipo de filtro, ¿sí? Además tenemos los ecualizadores gráficos, ¿sí? Que los hemos visto en muchísimos equipos viejos de audio, en ecualizadores de aplicaciones, de celular, etcétera, donde tenemos solamente el control de la ganancia. O sea, puedo cambiar solamente la ganancia. La frecuencia central y el ancho de banda vienen fijos. Ahí dice, por ejemplo, 330 Hz. No dice 300, no dice 400, dice 330. Y no lo puedo cambiar. La frecuencia viene fija. Y además el ancho de banda tampoco lo puedo cambiar porque viene fijo. En este caso es un ecualizador de 5 bandas en el canal izquierdo y 5 bandas en el canal derecho. Bueno, por ejemplo, un amplificador, en este caso de bajo, tiene un ecualizador porque le puedo cambiar el bass, le puedo cambiar el mid y el treble, que es una sección de ecualizadores que tiene este equipo. Yo fui a ver el manual de este amplificador, y cuando voy al manual me dice que bajo significa 80 Hz, que medio significa entre 600 y 700 y que treble significa 11K. En el caso de un bajo encontraré las primeras notas que toca un bajo en 80 Hz menos, porque la nota más grave de un bajo es 41 Hz, un bajo de 4 cuerdas. En 600 encontraré una zona de medios graves del bajo, y en treble encontraré más el brillo, encontraré más el sonido de la cuerda, el ataque del dedo, de la púa. Encontraré cierta distorsión si es que el bajo tiene alguna distorsión. Entonces puedo cambiar solamente levantando la ganancia de estas bandas. También las puedo encontrar en mixers. Por ejemplo, en este caso agarré una mixer que es la Xenix. Bueno, no importa. Esta consola que tiene en su canal un ecualizador de frecuencias altas y uno de bajas frecuencias. Uno dice 12K y otro dice 80 Hz. Y además tiene un filtro de corte de graves que dice 100 Hz. Y yo dije, bueno, voy a ver el manual a ver qué dice el manual. Y el manual lo que me dice es lo siguiente. Me dice que cada canal tiene un corte de graves que está en 100 Hz con una pendiente de 18 dB por octava. O sea que va suavemente. Entonces 90 Hz se van a escuchar con menos nivel, pero se van a escuchar. Y además dice que en agudos la pendiente es de 15 dB por octava. Que puede levantar o bajar hasta 15 dB y trabaja en 12K, pero podemos ver cómo el ancho de banda es muy ancho. Entonces no solamente va a agarrar a 12K, sino también va a agarrar a 3000, a 4000, a 5000. Es bastante amplio, entonces hay que tener cuidado también. Porque tal vez queremos levantar el brillo de una voz, pero terminamos levantando también medios. Eso también pasa en la sección de graves, que pasa algo bastante similar. Lo podemos encontrar en otros plugins, por ejemplo en una ecualizadora, ahí vemos
En una reverb, perdón, podemos ver el ecualizador de la reverb. Y también lo podemos encontrar en situaciones de salas de ensayo y situaciones en vivo. Es fundamental que nosotros cuando trabajamos con sonido limpiemos los excesos de energía. Por ejemplo, si vamos a ensayar con una banda, es muy importante que trabajemos sobre el ecualizador que se puede ver ahí en el fondo. O sea, tenemos una mezcladora ahí atrás que nosotros podríamos llegar a trabajar sobre las instancias de ecualización. ¿Para qué? Para limpiar excedentes. Por ejemplo, si las guitarras están pasadas de graves, va a estar compitiendo con con otra señal que sí tenga información en esas frecuencias. Entonces la idea del ecualizador también es que nosotros podamos acomodar los distintos objetos para que se puedan lucir y que se puedan llevar bien entre sí. El ecualizador es una gran herramienta y la vamos a estar utilizando constantemente y está bueno que empecemos a escuchar qué características tiene un objeto en el espectro de frecuencias.